Cordial saludo para todos. En este video usted encontrará un ejercicio para determinar el vector resultante cuando tengo un sistema de vectores, como es el caso. En este sistema tengo un vector A que vamos a llamar A, vector A de 100 Newton, que está con 60 grados respecto al eje X. Tenemos otro vector de 50 Newton, que está sobre todo sobre el vector X. Tenemos otro vector, en este caso de 100 Newton, que lo vamos a llamar C, y tiene un ángulo con respecto al eje Y de 30 grados, otro vector de 110 newton, que lo vamos a llamar D, y tiene un ángulo de 45 grados con respecto a Y. El otro vector es de 60 newton, que lo vamos a llamar E, tiene un ángulo de 30 newton, y el último vector es de 20 newton, y está todo sobre el vector Y, sobre el eje Y. Entonces lo primero que debemos hacer es determinar todas las componentes de cada uno. Entonces quiere decir que el vector A debe tener una componente en X y una componente en Y. Entonces vamos a empezar a escribirlo. Debe haber una componente en X, AX, y debe haber una componente en Y. Lo mismo para B, debe haber un BX y debe haber un BY. Lo mismo para C y para todos, debe haber un CX y debe haber un CY. Debe haber un DX, debe haber un DY, debe haber ABCDE, un EX, debe haber también un EY, y debe haber un FX, y debe haber un F de Y. Listo, ¿cómo vamos a determinar cada componente? Entonces la técnica que yo utilizo es que siempre la componente que tenga el ángulo es con coseno. Por ejemplo, en este caso vean el vector A. El vector A tiene un ángulo con respecto al eje X de 60 grados. Quiere decir que la componente en X es con coseno. Y si una componente es con coseno, la otra es con coseno. Entonces en este caso, la componente en X es con coseno. Quiere decir que a X es igual a la magnitud del vector, que son 100 newton, por el coseno del ángulo, que en este caso es 60 grados. 60 grados. Y si una componente es con coseno, la otra debe ser con seno. Entonces la otra debe ser con seno de 60. Y una vez establecida, les pongo el signo. Observen que la componente en X, en esta parte, en este hemisferio, es positivo. Y la componente en Y, en este hemisferio, pues en esta parte superior es positiva también. Quiere decir que ambas son positivas. Ahora, ¿cómo procedo con la componente en B? Observen que la componente en B está toda sobre el eje X. Quiere decir que su componente en Y es 0. Entonces, si en Y es 0, todo el vector está exactamente completo en esa dirección. Y como es positivo, también lo dejo entonces positivo. Recuerden, observen que aquí son los X positivos. Ahora vamos a analizar el C. El C tiene el ángulo con respecto al eje Y. Quiere decir que el Y es con coseno. O sea que debe ser 100 por coseno de 30. 100 por coseno de 30. ¿Dónde? En la componente en Y. ¿Listo? Ahora, si esta componente en Y es con coseno, la otra componente debe ser con seno. O sea que este debe ser 100 seno de 30. Ahora les ponemos el signo. ¿Cómo es la X en este? ¿Cómo es la componente de este en X? Es positiva. ¿Y cómo es la componente en Y? Es negativa. Quiere decir que esta componente Y debe tener un menos. Ahora pasemos a la D. La D tiene también el ángulo con respecto a Y. Quiere decir que Y es con coseno. Entonces Y es con coseno, entonces sería 110, que es la magnitud del vector, por el coseno del ángulo, que en este caso es 45. Y si uno es con coseno, el otro es con seno. Entonces 110 por seno de 45. Y les determino el signo. Observen que en esta, la componente de este vector en este es negativo. Para Y para X también es negativo. Quiere decir que ambas son negativas. Pasemos a E. Observen que E tiene el ángulo con el eje X. Quiere decir que X es con coseno. O sea, la magnitud del vector, entonces X 60 por coseno del ángulo, que en este caso sería 30. Y si uno es con coseno, el otro es con seno. Entonces este sería seno de 30. Muy bien, ahora los signos. Entonces, mire, observen que X es negativo en esta parte, o sea que X debe ser negativa, mientras que Y en esta parte es positiva, o sea que lo dejo positivo. Por último, el F. El F, observe que el F todo está en el eje Y, y en el eje X no tiene nada. Quiere decir que en el eje X la componente es 0, y que todo el vector está, sobre todo, todo el vector vale 20.
Muy bien, ya establecido los valores de cada uno, 50 para X, a Y 86,6 y así sucesivamente. La sumatoria de todos entonces, vamos a sumar todos los correspondientes. La sumatoria de X sería 50 más 50 más 50 menos 77,8 menos 52 más 0. Y esa sumatoria me daría 20,2. Entonces la sumatoria en X sería 20,2. Estamos hablando en este caso de Newton. Listo. Y la sumatoria en Y, ¿cuál sería? La sumatoria de todos los vectores en Y serían iguales en este caso a 86,6 más 0 menos 86,6 menos 77,8 más 30 más 20 y me daría un resultante de menos 27,8. Entonces de menos 27,8 Newton. Entonces con estos valores yo ya puedo determinar la resultante. ¿Cómo se obtiene la resultante? Aplicando Pitágoras. Entonces es igual a la raíz cuadrada del primer término al cuadrado, o sea, de la componente en X, o sea, 20,2 al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, menos 27,8 al cuadrado. De todas maneras, si sea negativo o positivo, como son elevados al cuadrado, siempre va al positivo. Opero y obtengo un valor de la resultante de 34,4 newton. Ese es el vector resultante. Ahora, la dirección, ¿cómo la determino? Aplicándole la tangente inversa. Entonces, θ o el ángulo va a ser igual tangente a la menos 1 de la componente en Y, que sería menos 27,8, sobre la componente en X, que sería 20,2. Opero y obtengo un valor del ángulo de menos 54 grados.